El día de hoy el mensaje es evidencias persuasivas, evidencias persuasivas. Una vida transformada, una vida cambiada, es una evidencia, pero no solamente es una evidencia, es algo que persuade a las personas, es algo que atrae a las personas a seguir a Dios, a ser transformadas por Dios. Y la pregunta que el día de hoy nos hacemos es, ¿cómo podemos saber si nosotros realmente le hemos entregado nuestra vida a Jesús? ¿Cómo podemos saber tú y yo si realmente somos cristianos? Y no estamos hablando de una vida perfecta aquí, pero ¿cuál es esa indicación, esa evidencia de que nosotros somos hijos de Dios? ¿Cuál es esa evidencia? ¿Cómo podemos realmente saber si el Evangelio ha impactado mi vida, ha cambiado mi vida, ha transformado mi vida? ¿Qué evidencias deben mostrarnos que esto es así? Algo que nos muestra la palabra de Dios, como dijo Santiago, es como un espejo. El espejo, la palabra es como el espejo que simplemente nos muestra cómo estamos. Y si vemos que algo está mal, debemos mirarnos al espejo y hacer los cambios que necesitamos hacer. No mirarnos al espejo y simplemente quedarnos igual e irnos. Entonces la palabra de Dios es un espejo que nos muestra dónde nos encontramos espiritualmente en nuestra relación con Dios. Y si nosotros vemos que necesitamos cambiar ciertas cosas, necesitamos someter ciertos aspectos de nuestra vida a Dios, entonces eso no es malo, eso es bueno. La palabra de Dios nos da retroalimentación, la palabra de Dios nos muestra qué es lo que necesitamos cambiar y eso no es malo. Entonces, ¿cómo podemos saber si nosotros realmente le hemos entregado nuestra vida a Jesús? Si no hay un instrumento de medición para saber cómo nos encontramos espiritualmente. Tú te subes a la balanza y al menos la balanza te indica cuántos kilos o libras necesitas bajar. O si estás sobrepeso o si estás al peso ideal. Cuando tú vas al doctor y te tomas un examen de sangre, el doctor, por medio de los indicadores de la sangre, puede ver las cosas que tú necesitas cambiar. El colesterol, el azúcar, son evidencias, pero espiritualmente, ¿cuál es el instrumento que puede dar evidencias de cómo estamos espiritualmente en nuestra relación con Dios? Bueno, el apóstol Pablo nos va a mostrar a través de este pasaje en 1 Tesalonicenses evidencias de cómo nos encontramos espiritualmente en nuestra relación con Dios. El apóstol Pablo ha ido viajando en su viaje misionero, ha ido predicando la palabra de Dios. Él estuvo solamente unos días en Tesalónica predicando la palabra. Tuvo que irse de Tesalónica. Los judíos lo persiguieron. Los judíos lo sacaron de la ciudad. Eventualmente él termina en Atenas y termina en Corinto. Mientras él está lejos de Tesalónica, él está preocupado, está angustiado porque no sabe qué le está pasando a estos nuevos cristianos que respondieron a la fe. Quizás están siendo oprimidos por los judíos, quizás están enfrentando tiempos difíciles con los judíos. Estos son cristianos nuevos que simplemente escucharon el evangelio, dijeron amén, le entregaron su vida a Jesús y Pablo tuvo que salir de la ciudad y ahora él no sabe qué está pasando con estos cristianos. Hasta que Timoteo le trae noticia de lo que estaba pasando con estos cristianos y grande fue la sorpresa que estos hombres, estas mujeres estaban comprometidos con el Señor Jesús. Basado en este relato de Timoteo es que Pablo escribe la primera carta a los tesalonicenses. Entonces, la primera evidencia, la evidencia que nos muestra cómo nos encontramos espiritualmente es primero, estando dispuestos a vivir consagrados para Dios, aún en medio de la oposición. Una de las evidencias de que nosotros estamos consagrados para vivir
para Dios, aún en medio de la oposición, es por medio de la consagración. Estar dispuestos a vivir para Dios, aun cuando esto nos traiga oposición, aun cuando perdamos amistades, aun cuando las personas se alejen de nosotros, aun cuando nuestra propia familia nos dé la espalda. Una de las evidencias entonces de que nosotros hemos sido impactados por el Evangelio o estamos creciendo espiritualmente es cuando nosotros estamos dispuestos a vivir consagrados para Dios, aun cuando perdamos amigos, familiares, aun cuando las personas se opongan con nosotros. Y esto es lo que el apóstol Pablo les va a decir en los versículos 5 y 6 del capítulo 1 a Primera de Tesalonicenses. Ustedes recibieron la palabra de Dios cuando predicamos con poder y aún en medio de la oposición, ustedes quisieron seguir el ejemplo de Jesús y el mío. Recibieron la palabra de Dios con gozo. Note el versículo 5. Dice, porque nuestro evangelio, o sea, las buenas noticias, no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como saben, ¿qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que le tenemos? Pablo les muestra que él vino, predicó la palabra con convicción, con firmeza, de algo que él realmente creía, pero no solamente eso. Habla en el sentido de su manera de vivir. Él no solamente predicaba el Evangelio, sino que su manera de vivir le daba a él la convicción de predicar la palabra de Dios con autoridad y poder. Y el versículo 6 dice, y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Hablamos de personas que ya estaban yendo a la iglesia judía de aquellos tiempos, la sinagoga. Sin embargo, cuando ellos escucharon a Pablo predicar las buenas noticias desde las Escrituras, ellos se arrepintieron y le entregaron su vida a Jesús. Al enterarse y al escuchar que Jesús, quien había muerto en la cruz, crucificado por el perdón de pecados para ellos, ellos le entregaron su vida a Jesús. Ellos le dieron la espalda a muchas personas de su comunidad, de su familia, aun cuando esto les trajo muchos problemas. La palabra tribulación, aún en medio de la tribulación, ellos se llenaron de gozo en el Espíritu Santo. Note lo que dice Pablo en el capítulo 2 en referencia a esto. Tesalonicenses 2:5, porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras o engañosas, ni con pretexto para sacar provecho. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Versículo 7, más bien demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por ustedes. Nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Versículo 10. Versículos 9, porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes, los creyentes. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que ellos recibieron la palabra, que ellos predicaron con poder, en el poder del Espíritu, está hablando también de la manera como ellos
la proclamaron a través de sus vidas. La convicción, la firmeza y la autoridad que le daba esto al apóstol Pablo en su manera de vivir. En aquellos tiempos existían hombres que hablaban muy bonito, muy elocuentemente en la cultura griega. Eran conocidos por sus discursos elocuentes y persuasivos, que a la vez buscaba sacar provecho de las personas. Y es por eso que el apóstol Pablo dice: yo no he venido a ustedes con palabras lisonjeras, tratando de engañarlos, sino por el contrario, demostrándoles con nuestras vidas el poder de Dios por medio del Evangelio. Y como nos dice en el versículo 6, ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. O sea, estaban dispuestos a sufrir si era necesario, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Entonces, una de las evidencias de que el Evangelio ha impactado nuestras vidas o está impactando nuestras vidas es que nosotros estamos dispuestos a vivir consagrados para Dios, aun cuando esto nos vaya a traer dificultades, oposición, problemas. Esa es una evidencia cuando nos importe más qué es lo que tenga que decir Dios antes que las personas. Antes a mí me preocupaba mucho qué es lo que van a decir las personas. Pero a medida que van pasando los tiempos y van pasando los años en nuestro caminar con el Señor, como que eso va perdiendo poder en nuestras vidas y nos va importando más qué es lo que dice Dios antes de lo que digan las personas. La consagración. La consagración, ¿qué significa? Que ahora nosotros vivimos para Dios, que ahora nos entregamos para Dios, que ahora las cosas de Dios son lo primero en nuestras vidas. Aun cuando perdamos amistades, aun cuando nuestros hijos se molesten, aun cuando nuestros hermanos nos dejen de hablar, es una evidencia que nosotros estamos entregados para Dios cuando nos consagramos aún en medio de la oposición. Qué importante es esto. Muchas personas tenemos miedo que vayamos a perder amistades. Tenemos miedo de distanciarnos de personas que amamos. Si le entregamos nuestra vida a Jesús y decidimos vivir para Él. Pero cuando empezamos a hacer esto, podemos ver la evidencia de que realmente el Evangelio ha impactado nuestras vidas. Cuando ya los compromisos tengan menos importancia en nuestras vidas y nuestro compromiso con Dios sea lo más importante. El apóstol Pablo dice: por lo que he escuchado, puedo resumir esto, que ustedes le han entregado su vida a Jesús. Ustedes están consagrados para Dios. Y no solamente esto, ustedes han llegado a ser imitadores, hablando de Jesús y del mismo, que no les importa sufrir, si fuera necesario, por causa de las buenas noticias. Pablo les predicó el mensaje del Evangelio, cómo Jesús sufrió injustamente en la cruz, pero él estaba haciendo lo que Dios le había pedido que haga. Igualmente Pablo había sufrido por causa del Evangelio, sin importarle que los judíos lo persigan y lo saquen de Tesalónica. Y estas personas que llegaron a escuchar el mensaje estaban dispuestos también a seguir el ejemplo de Jesús y de Pablo. Estaban dispuestos a sufrir, estaban dispuestos a seguir a Jesús. Entonces, una de las evidencias de que nosotros estamos comprometidos con Dios o que el Evangelio ha impactado nuestras vidas es cuando estamos dispuestos a vivir para Dios aún en medio de la oposición.